Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, Voy a presentaros un caso. No hay problema, le he comentado a Alejandro para la grabación. Es un caso antiguo, ya de hace 15 años, y es un caso complejo, pero en mi opinión interesante, que marcó también mucho mi actitud, ¿no? De alguna manera en el trabajo psicoanalítico. Es el caso de un varón, vamos a llamarle Miguel. Os hablo de un hombre en aquel momento cuando le conocí, de 32 años, tenía de profesión biólogo, estaba casado hacía 5 años, y era un hombre que trabajaba en un laboratorio farmacéutico, en un departamento de biología molecular, y un hombre muy preparado, y desarrollaba proyectos de tratamientos antibióticos en la profilaxis de las infecciones hospitalarias. Entonces, este hombre era un jefe de un proyecto que para él era de investigación muy interesante, con 3 empleados que tenía a cargo, 3 estudiantes que estaban becados en el laboratorio, y ya llevaba en el puesto de trabajo 8 años. El caso es que acude a mí derivado de un centro de su centro de salud mental por el médico de atención primaria. Esto sería en fecha de mayo del 2009, y le recibo a primeros de mayo en una primera visita en la consulta, y me encuentro a un hombre profundamente angustiado, relatándome esto, balbuceando, que os he comentado, esta situación que él tenía laboral, pero que tenía una angustia tan intensa que le impedía, pues, el desarrollo de toda su actividad profesional, estando además intensamente deprimido, y teniendo, entre otros casos, pues una importantísima pérdida de peso. Hace 3 meses él estaba realizando su actividad en el laboratorio de una manera normal, y el conflicto que le desencadena este, digamos, brote de angustia no tan intensa fue un cambio laboral que no era buscado por él, ya que tras estar 8 años desempeñando sus funciones, lo cual era muy apasionante para él, le aumentaba la autoestima, entra una persona que viene, otro biólogo en concreto de Bruselas, que es farmacéutico, y toma las funciones de alguna manera que él realizaba, pero en el laboratorio a él le encomiendan el realizar otro tipo de trabajo. Implicaba un acto profesional, pero en una actividad donde él no se sentía lo suficientemente preparado. Él vive la situación como kafkiana, le envían a un nuevo departamento, se reorganiza toda la situación del departamento donde él estaba, y sobre todo lo que comienza a sentir es una sensación de incapacidad absoluta para desempeñar esa función en un puesto que se supone que era un puesto de subdirector, con una mujer dentro de ese nuevo departamento que ocupaba el cargo de directora, pero que vivía como una mujer muy preparada, una mujer autoritaria, y que se sentía absolutamente inferior a ella, y sobre todo con las personas que tenía a su cargo él sentía que tampoco estaba lo suficientemente preparado como para poderlas, digamos, dirigir en el proyecto que le habían encomendado, que era más un proyecto de gestión hospitalaria y de gestión de laboratorio. Entonces él siente muchísima rabia en un inicio. Yo le pregunté en los momentos iniciales de conocernos que qué había hecho él con su rabia, y él dice que no podía realmente hacer nada, que era darse contra un muro sin salida, porque las órdenes venían desde arriba y era imposible luchar contra un gigante con el que se encontraba. Entonces hubo una primera reunión en el nuevo departamento. O sea, todavía ya le habían dado el cambio, estaba empezando con esa situación de angustia, pero de repente lo que se le produce es un bloqueo cognitivo en esa reunión.
sale de ella totalmente aturdido, prácticamente se pierde, le cuesta regresar a su casa y tras esa situación pues acude al centro de salud donde le derivan a la urgencia psiquiátrica, y en la urgencia psiquiátrica el psiquiatra de guardia lo que nos dice, bueno, pues ya lo que yo estaba viendo, ¿no? De alguna manera un hombre profundamente deprimido, muy bloqueado cognitivamente, y añade el psiquiatra de guardia que tenía algún desarrollo paranoide, ¿no? Que estaba totalmente criticado y que precisaba la baja por parte del Departamento de Salud Mental. Luego comentaremos lo del desarrollo también este paranoide que él tiene. Y le añaden, le hacen un diagnóstico como realmente una posibilidad de trastorno depresivo mayor con intensa angustia, le ponen un tratamiento con altas dosis de ansiolíticos y antidepresivos, y estuvo un periodo relativamente, antes de venir a mí, corto con ese tratamiento y una terapia de tipo cognitiva, pero no notan alivio, y él es el médico de atención primaria el que comenta que, bueno, pues acudir a verme. Cuando nosotros nos encontramos en su primera entrevista me desarrolla toda esta situación, como os comento, laboral, que él vive como tal muy kafkiana, que le tiene bloqueado, y su angustia prioritaria es porque no puede desempeñar el trabajo, o sea, está de baja, y eso para él le produce un bloqueo muy grande y una sensación de impotencia absoluta. En la siguiente entrevista que viene a verme, bueno, en concreto la tercera, en dos estuve explicando esto, me comenta que sí es cierto que él había notado alivio conmigo en el encuentro, sobre todo lo que le preocupaba era que, bueno, yo lo había escuchado y hasta ahora lo que le habían estado era poniendo pues una serie de diagnósticos y de tratamientos, y a él prioritariamente lo que le angustiaba o lo que insistía en decirme es que él no era una persona, no era un enfermo depresivo. Entonces, yo le pregunté por esa cuestión, y entonces, bueno, empezó a abrir ahí un campo, ¿no? Digamos, vinculado a la cuestión de un padre que él había tenido deprimido a partir de sus 12 años de edad. Le preocupaba mucho el poder ser como ese padre, que además a esa edad en concreto había sufrido pues un infarto de miocardio, una enfermedad, y esa depresión luego que tuvo el padre pues tuvo bastantes dificultades en recuperarse, y hizo que el padre pues tuviese una jubilación pronta de su trabajo y una incapacidad para seguir adelante, y a él le preocupaba que toda esa cuestión del padre estuviera ahora de alguna manera repitiéndose en él. De alguna manera yo le tranquilizo, le digo, bueno, en fin, la cuestión es que vamos a hablar de su dolor, vamos a hablar de su historia, vamos a ver sobre todo cuáles son los momentos, ¿no? en que bueno, empieza a iniciarse esta situación, ¿no? que le ha pasado, pero que probablemente tenga unas connotaciones, pues, efectivamente, de algún momento del pasado. Y él comenta que realmente a lo largo de su vida y en distintos momentos, la angustia, la ansiedad, el nerviosismo ha sido algo muy permanente, muy latente, y realmente recuerda como su primer recuerdo de una angustia profundamente intensa, ¿no? De alguna manera, una situación que él vivió en un momento dado cuando él había estado siendo pues criado por unos abuelos maternos, y bueno, la situación entre sus padres se la vivía, como en los recuerdos infantiles, como bastante conflictiva, como bastantes situaciones de angustia familiar, como bastantes desencuentros, y sobre todo como había bastante nerviosismo en el ambiente de la casa. Y el primer recuerdo que le viene es un momento en que él aparece
en la casa de sus padres, solo en una cama, ¿no? Y de alguna manera, pues gritándonos, pidiéndonos de alguna manera dónde está mi madre, dónde está mi madre, porque había ido, la madre iba al trabajo en ese momento, la abuela que le cuidaba, que estaba enferma, estaba atendiendo otras cuestiones, había salido, pero él tiene ese primer recuerdo como una situación como muy terrorífica, muy angustiosa, y dio paso luego, eso lo tiene sobre los 4 años, a un inicio de una escolaridad muy complicada, con una dificultad grande de adaptación en el inicio de la vida escolar, precisamente por la situación que él, diríamos, sí vivía de un bullying escolar, de alguna forma, donde, bueno, él no quería ir al colegio, se sentía angustiado, aislado, ¿no? En relación al resto de los niños, y en un momento dado, pues incluso la situación que él vivió fue pues bastante hostil por los niños que estaban y por sus compañeros del colegio, llegando el caso a que pues había una maestra bastante desagradable, lloraba mucho, no le atendían, y llegó el momento que el padre, pues ante la situación que había, le saca del colegio, le llevan a porque él tenía muchos vómitos, ¿no? De repetición, entonces a un médico de aparato digestivo, encuentran que no tiene nada, pero bueno, está un periodo de un tiempo sin escolarizar, hasta que el año siguiente sí se le pudo escolarizar. Encontró una maestra pues cálida, agradable, que hizo que, bueno, pudiese generarse una adaptación, y la verdad es que fue evolutivamente pues una buena continuidad en sus estudios, pero a él siempre le quedó marcado ese punto de una sensación ahí que él tiene como confusa, pero al mismo tiempo también muy traumática, de la relación que podía tener con los otros. Me comenta en una de las entrevistas, porque me está contando algo que le sucede desde que ha tenido esta situación no laboral, y me dice en una de ellas que le cuesta muchísimo dormir, y que él vive unas situaciones en la noche de muchísima angustia, sobre las 2 de la madrugada, con insomnio, y y lo que siente es que hay momentos en que su madre, que está viva, puede en un momento dado morir a causa de toda la propia situación que él tiene, provocada, digamos, por su propia enfermedad. O sea, hay una ligazón muy fuerte entre la madre y él, y él de alguna manera siente que esto que le está pasando, ¿no? Realmente es como dañino, como malo para su propia madre, y dice que la paradoja que él vive es que su propia felicidad y estabilidad emocional es la propia felicidad y estabilidad emocional de la madre, y que entonces, al perder esa estabilidad emocional, Perdón, la madre... Alfonso, ¿está casado? Sí, ahora os comento, él está casado, lleva 5 años efectivamente casado, y realmente, bueno, está preocupada, ¿no? Su mujer, por esta situación, digamos, en fin, tan extraña, tan dramática, ¿no? Que se está viviendo en el ambiente familiar. Eh, Dice que esto que me relata, pues al sentir que viene conmigo, pues que bueno, que puede ser que se le calma al menos en la noche, y puede eh, regresar. Hay uno de los días me cuenta un sueño, es el primero que él relata, y en el sueño él dice que de alguna manera teme, o le aparece una escena como que viene a verme, y la situación suya de la angustia es tan intensa que yo no voy a tolerar la propia angustia de él, y entonces le voy a cerrar con la puerta, ¿no? De alguna manera, del consultorio, le voy a decir que no tiene tratamiento, y que realmente pues tiene que irse, y él asocia en este sueño, precisamente de aquellos primeros recuerdos de angustia infantil, una puerta de hierro que había en el colegio donde él iba, que se cerraba, ¿no? De alguna forma, y entonces, bueno, pues él esperaba que viniera la madre a buscarle, pero todo ese tiempo estaba como mirando a la puerta en el patio, mientras el resto
de los niños estaban jugando. Entonces, lo primero que me hizo pensar todo esto, hice aquí unas anotaciones, ¿no? En aquellos tiempos era, bueno, había algo que era como la película esta de Almodóvar, ¿no? Todo sobre mi madre, yo decía que era como todo para la madre, ¿no? Porque estaba como siempre en su discurso girando en torno a ella. El inicio tan precoz de esa angustia, el papá enfermo, ¿no? De alguna manera también con esas depresiones, con ese infarto que había tenido desde los 12 años, cuánta impotencia y desvalimiento, y qué era eso de lo paranoide, ¿no? Que había aparecido, eso se lo pregunté, qué era eso de lo paranoide, y eso es una cosa que quedó ahí confusa, ¿no? Él me contó que tras ese bloqueo cognitivo que tuvo en la empresa, de verdad que un día él sintió que podía en un momento dado aparecer como una denuncia, ¿no? Sobre él, incluso en los periódicos, por algo que él pensaba que podría haber hecho inadecuado en el laboratorio farmacéutico, o sea, haber aprobado algún tipo de medicamento o algo que no estuviese pues efectivamente validado, y eso es verdad que él sí que lo rectifica, pero bueno, hay un momento en que tiene una intensa sensación casi como un tanto alucinatorio, delirante, de aparecer esa imagen de él en los periódicos. Bueno, tras esto, realmente seguimos adelante, y hay un tema en que iniciamos el tratamiento. Le digo, bueno, pues que tiene que venir, le comento, mínimo pues 2 veces en semana a verme. Él lo acepta, y me planteo en ese momento la cuestión de la utilización o no del diván. Él sí que me lo solicita. Yo ahí en un inicio pues no sabía exactamente si me estaba encontrando ante una estructura más de tipo psicótico, maníaco, depresivo, qué es lo que podría estar sucediendo, pero bueno, ya que él lo pide, parece que está también algo más tranquilo, pues aceptamos, encuadramos que sí que se tumba en el diván, y surge ahí algo que da un poco también, da el título del tema a mi charla, y es una cuestión de su sexualidad. Él tiene muchísimo miedo, ¿no? A una serie de vivencias que ha tenido a su sexualidad, y entonces le pregunto qué es lo que pasa. Le cuesta muchísimo explicarlo, y me comenta que él realmente utiliza desde hace bastante tiempo una sexualidad, digamos, de tipo, lo que él llama aberrante, una sexualidad para él extraña, y que le permite de alguna forma el permanecer calmado, ¿no? Entonces, todo esto le cuesta muchísimo hablar de ello. O sea, bueno, yo escucho, lo vive como muy dramático, tampoco sé de qué me está hablando, o sea, qué tipo de sexualidad se refiere, si son actos, qué impulsos, le pregunto. Él dice que a raíz, prioritariamente, del momento en que eh, tiene su padre, digo, la situación aquella que vivió de infarto, coincidente con el desarrollo de su inicio de la pubertad, pues comienza a sentir la sexualidad inicial como masturbatoria, ¿no? Igual que el chico, como con un enorme sentimiento de culpabilidad. Iba a un colegio religioso de los maristas, los curas, etcétera. Lo vive como con mucha culpa, pero empieza a vivir una sexualidad como muy desde dentro de él, sin compartir absolutamente con nadie, hasta que llega un momento, a sus aproximadamente 15 años de edad, donde tiene un episodio de sentimiento de posibilidad de muerte de la madre, ¿no? Tiene una enfermedad, la madre, de tipo
respiratorio, en fin, está grave, les pilla en unas vacaciones en tiempo de, digamos, de un puente de mayo. Entonces, él hace ahí un mecanismo que vivencia, ¿no? Como algo terrorífico, ¿no? Y que fue lo que podríamos llamar un fetichismo travestista, es decir, utilizar ropa interior, unas medias de la madre que se pone él, entonces él se masturba, ¿no? De alguna manera con ellas puestas, en un sentimiento como que a él mismo le extraña, le produce muchísimo malestar y eso marca, ¿no? Profundamente ese momento, ese tipo de acto, digamos, que él vive como horrible, como un mecanismo de tranquilidad de la angustia por la posibilidad también que él vivía de muerte ahí de la madre, de que algo pudiera suceder, pero encuentra a inscribirse una sexualidad de tipo tranquilizador, pero con unos dinamismos de tipo ahí perverso que él siente, ¿no? Y que le ayuda pues a esa tranquilidad de alguna manera. Es interesante la investigación, ¿no? Que pude hacer con él. El caso es largo, ¿no? Y complejo porque es cierto que él desde niño en concreto había sucedido que en la edad hasta aproximadamente los 6 7 años había estado durmiendo con la madre porque era un niño muy nervioso, tenía mucha ansiedad y entonces estaba ahí y él tiene pues algunos recuerdos de estar abrazado a su madre, pero en fin, tampoco hay una connotación más allá de ese punto, pero que pudo haber significado, quién sabe, hay un resto que hubiera quedado como de una hiperexcitación que no hubiera estado puesta por baliza o límite, puesto que en aquel tiempo pues el padre dormía en otro cuarto hasta que aquello a los 8 años de edad de él pues se regularizó de alguna manera. El caso es que a partir ya de empezamos el tratamiento, como os comentaba, en mayo y ya nos vamos en concreto a después del verano y entonces comienza a tener una problemática de nuevo, que todo esto sigue estando preocupado por el tema laboral, por el tema de que efectivamente él está de baja, sigue imposibilitado para volver a su trabajo, muy angustiado por esa situación, de todo esto que os he comentado antes del departamento del laboratorio y donde estaba. Entonces, él me comenta que hay todo esto del laboratorio le provoca tal ansiedad que entonces él me dice que necesita permanentemente, cuando eso sucede, lo que él llama atiborrarse de sexo. Esto me lo cuenta, atiborrarse de sexo, me lo dice llorando. Y le digo, bueno, parece como si el sexo para usted fuese como el equivalente al Hidalpren, al tratamiento ansiolítico que se le había recetado, es como si fuese en lugar de Hidalpren, que es el equivalente al Orfidal, pero en 5 veces más, como si fuese Sexapren, ¿no? De alguna manera, un poco no sé, por relativizar todo este drama que él vivía. Entonces, le pregunto que en qué consiste este tipo de, digamos, de sexo, vamos a llamarlo así, adicción que tiene, y se trata en aquel tiempo ya estaban funcionando lo que eran estos chats que había en Internet de comunicación, la gente entraba en los circuitos donde fue un tema interesante porque habían escrito sobre ello autores como Román Gubén y Diego Levis y otros sobre lo que era el cibersexo, lo que era el sexo en Internet sin imágenes, pero estableciendo contacto con parteners a través de NICs, donde realmente se podían hacer cualquier tipo de entrada, utilizando cualquier tipo de identidad en un momento dado sexual. Y surge a partir de ahí realmente los mecanismos que él precisamente utilizaba en esos procesos de adicción sexual, que consistía en entrar con distintos tipos de identidades, podían ser tanto masculinas como femeninas dentro de estos diversos chats. Él lo va relatando, o sea, sería a lo largo
pues si queréis, pues en el debate lo comentamos, cómo lo iba él desgranando, y todo ese tiempo era tranquilizador para él en ese mundo virtual de lo que podríamos llamar un transexualismo virtual, donde él podía asumir cualquiera de esas posibles identidades. El caso es que para él esto sigue siendo terrible, es decir, cuando va tomando esas identidades, él se mantiene excitado mucho tiempo hasta que siente que en un momento dado, o sea, las toma como muy ciertas, o sea, es como si fuese a punto del brote psicótico del caso de Skreber, pero sin llegar a él, porque hay un momento en que dice que hay una eyaculación salvadora cuando él, tras estar mucho tiempo ahí, consigue o llega a un orgasmo, y entonces en ese momento vuelve como la realidad, el superyo se abate terriblemente sobre él con una culpa horrorosa, y lo trabajamos en la sesión. En cualquier caso, en un inicio, la cuestión era ir generando un trabajo principalmente de tipo, y a él le hacía cierto hilo conductor interpretativo sobre todo este tipo de fantasías, irlas encontrando para él un elemento, un sentido, pero nos encontrábamos que volvían, es decir, que a pesar de que se realizaba, ¿no?, el trabajo, ¿no?, en el propio análisis, volvían, le incomodaban, y sobre todo, prioritariamente había un día en concreto de la semana, que era el lunes, lo que llamábamos los terribles lunes negros, porque los lunes era el peor día de la semana, ¿no?, donde él se quedaba solo en casa, puesto que su mujer se iba al trabajo. Entonces, quedándose solo en casa, se dedicaba a estar horas y horas con este sufrimiento tremendo. Y entonces, ahí viene un sueño. Yo tenía sesión con él luego los martes, ¿no? Pero me cuenta el martes el sueño del lunes, y dice que era un lunes, y dice que se desfogaba él estaba en una especie, habla de rito satánico, como una especie de orgía, ¿no? Equivalente a la película esta de Ice White Sand, ¿no?, parecida, y ahí aparecían en esas imágenes prostitutas, y le sacaban el dinero por ver a la madre moribunda. Es un sueño realmente que a mí me resultó bastante extraño. Le pedí asociaciones con el tema, el hecho de desfogarse, y él decía que venía de frustraciones sexuales también antiguas, que era una manera de mantener, de no suicidarse realmente, de poder estar vivo, que era insoportable el tema de los lunes, y le recordaba aquellos lunes cuando él era niño, ¿no?, y tenía incluso que ir a aquel colegio que él vivió inicialmente como terrible, donde se cerraba la puerta, etcétera, y eso le parecía, ¿no?, como que prácticamente no lo podría soportar, y bueno, y alguna vez sí que había una ideación realmente nítida de que o era o eso, o se quitaba de en medio y no soportaba, o estaba esperando la llegada de la sesión del martes como algo también, de alguna manera, que fuese salvadora también de alguna forma para él. Hay algo que en este tema de estas situaciones donde hay esta sexualidad compensatoria, adictiva, ¿no?, de alguna forma, donde verdaderamente, claro, hay identificaciones muy fuertes, ¿no?, por una parte, ese padre depresivo, a una madre que descubrimos también en su relato, que parece ser pudo ser posible a través de una hermana de la madre, lo conoce, que tuvo una depresión también en el momento en que él nació, y tuvo que estar al cuido precisamente de estos abuelos, que luego pues fallecieron, siendo él también bastante niño. Como que las figuras de cuido no han estado suficientemente, en mi opinión, de alguna manera
interiorizadas. Y hay un punto y es el siguiente, es cómo poder con esta persona, sobre todo, parar esta situación. Es decir, por una parte estaba realmente las fantasías estas que está realizando en Internet, que le llevan horas, que le tienen impedido, ¿no?, para asumir, ¿no?, el problema que tenía en el trabajo, y por otro lado, él las cuenta en la sesión, y parece ser que la labor es solamente interpretativa como tal, o de ese modo no le calman, y lo que busca a veces en mí es incluso, pues, usted estará pensando que yo soy un desecho, etcétera, como muchísimos autorreproches. Entonces yo me planteo en un momento dado, él como me habla de sensaciones de caída al vacío, la muerte, elegir entre el suicidio o la sexualidad sin límites, derrumbamiento, en fin, todo esto, como algo repetitivo, como algo de una falta inmensa que estaba en él. Se me ocurre algo, y es plantearle lo siguiente, decirle, mire, Miguel, de acuerdo, o sea, usted el lunes es un lunes terrible, está usted solo, y esto, ¿cuándo empieza? O sea, vamos a dejar de interpretar todo esto, ¿cuándo empieza a sentirse tan mal? Y entonces, él, por eso decía que es un cambio, ¿no?, en mi posición, ¿no? También hace 15 años, tal vez, en un momento de sesión de interpretación, y dice, bueno, pues es a las 10 de la mañana de los lunes. Digo, pues muy bien. Digo, pues vamos a hacer una cosa. Digo, usted a las 10 de la mañana del lunes, yo cambio una hora que tengo aquí, y venga usted a las 10 de la mañana a verme a la sesión. Es decir, entonces este hombre, esto que pues me sorprendió en aquel momento a mí, que me habría parecido que probablemente a lo mejor lo hubiera hecho antes, el hombre se sintió absolutamente maravillado, ¿no?, de ese tipo de intervención. Se sintió muy acogido, sentía que él jamás se le habría ocurrido pedir, y dice, oye, ¿por qué no se le habría ocurrido pedirme eso? O sea, ¿por qué no me podía haber pedido a mí, o sea, haber tenido esa situación? Y el caso es que efectivamente viene, y el punto ese de ese acto, digamos, de ese gesto que se produce ahí, genera un viraje de alguna manera en el tratamiento, consigue bueno, pues llegar allí, acudir, comenzar a poder plantear, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, en lugar de estar tantísimas horas introducido, ¿no?, en ese mundo, ¿no?, de virtual, de lo sexualito, de los chats, etcétera, el tener, pues, una posibilidad de encuentro, digamos, conmigo, y poder ir planteando de que alguien se podía ocupar, ¿no?, de su angustia, que rompía la situación después de abandono, ¿no?, que pudo haber tenido en un momento dado desde la infancia. Total, esto le sorprende a él, le sorprende a mí, porque seguimos durante la semana efectivamente el tratamiento, viene a verme, esa semana se para, se frenan de alguna manera las entradas no tan reiteradas que había habido en Internet. Él siente un cambio, y que hay algo nuevo que se inicia en él en la vida. Entonces, hasta ahora no había hablado de su pareja, comienza a hablar de su pareja, el mal vínculo que había habido, sobre todo en la cuestión sexual. Parece ser que habían vivido una sexualidad, o él había sentido que había vivido una sexualidad bastante utilitarista, ¿no?, en relación a su pareja, como masturbarse, él decía, casi con la pareja, con bastante miedo a la penetración, una sexualidad poco cálida, ¿no? Y entonces, a raíz de esto también, él siente que se puede acercar a ella de otra manera, y que algo se reinicia para él. Acude tras unas 2 semanas donde esto se había frenado,
y él cuenta un sueño, me relata un sueño, lo llamamos el sueño del ascensor, y él me dice que va dentro de un ascensor y él siente que el ascensor cae en caída libre. Bueno, esto es un recuerdo de la casa en la que él vivía cuando tenía 5 años, era un ascensor, no sé si alguno de los habréis visto, antiguos, los ascensores antiguos que iban en una caja, a veces tenían abajo se veía que había un muelle, por si el ascensor caía en caída libre, pues chocaba contra, contra el muelle y podía rebotar. Entonces, él cuando se ve en ese ascensor, que era, claro, por ejemplo, un recuerdo infantil de cuando iba en el ascensor de niño, siente que el ascensor cae en caída libre, que cree que va a morir, pero rebota efectivamente en el muelle de abajo, y entonces tiene que salir del ascensor y no sabe bien si tiene que salir por abajo o por arriba. Él entiende que sería más fácil probablemente salir por debajo del ascensor una vez que había frenado, pero si sale por abajo piensa que entonces se puede caer, entonces trepa en el ascensor, o sea, se pone a trepar, abre una trampilla por arriba del ascensor y ve dos cuerdas, o sea, los ascensores tienen un cable de una cuerda que está rota del ascensor y otra cuerda que tiene una pintura fosforescente y brilla con luz. Y él dice que todo estaba oscuro y que él se puede agarrar a la cuerda esa que tiene luz y seguir trepando. Y yo le digo, claro, está trepando a través de la cuerda con luz hacia la salida. Y yo le digo, bueno, tal vez cuáles serían las asociaciones que tiene. Y él dice que probablemente esa cuerda brillante, ¿no? O sea, hay dos cuerdas, ¿no? Que hay una cuerda que está más rota en uno de los lados y le recuerda el cable del ordenador en el que él se conecta directamente con Internet, con estas fantasías, ¿no? Que, bueno, luego se pueden estudiar, si podemos, ¿no? Hablar de ellas, ¿no? Yo he hecho unos trabajos ahí sobre el tema este de cómo funciona, ¿no? El tema en aquella época de lo que fue la ciberadicción y el cibersexo, pero que la cuerda brillante probablemente sea una otra oportunidad que tiene que ver con el análisis, con la vida y con otro tipo también de sexualidad que él encuentra, ¿no? De alguna forma, ¿no? En sus relaciones, en lo que está reencontrándose ahora con el otro, con quien sería su pareja. Y luego, y para terminar y que nos dé un poco de tiempo, porque luego el caso, por supuesto, después de esto, que fue como un inicio del cambio, hay un otro sueño y en el sueño es curioso porque él aparece, dice que frente a un lago, parece frente a un lago sin memoria y se queda mirando, ¿no? hacia ese lago dice que sería como empezar de cero y a su lado hay un niño, se está sentado mirando al lago él y el niño al lado, él pasa el brazo por el hombro de ese niño y lo que siente, ¿no? Es la tranquilidad, por una parte, tanto de él como el niño. Y en otra escena, frente al lago, hay una mujer, dice que no es su mujer, sube a la casa y entonces al subir a la casa él puede hacer el amor con esa mujer como hombre de una manera natural, pero no como en las entradas que estaba teniendo ahí con todos esos cambios de identidades. Y él me asocia que, por una parte, el niño frente al lago podría ser parte el niño interno de él al que él pueda de alguna manera cuidar, quién sabe si un posible hijo que pudiera en un momento dado tener, pero que en cualquier caso interiorizado, ¿no? Porque del desvalimiento inicial, ¿no? que había, de la sexualidad, no vamos a decirlo, tan aberrante, tan dañina para él, algo se había podido
construir donde dentro del inconsciente había un brazo, ¿no? que cuidaba también y que sostenía al niño, y entonces pudo recordar en la época anterior a toda la enfermedad, sobre todo del padre, una época mejor del padre, que fue sobre todo la que estuvo entre sus 6, 8 años, donde pues lo tenía bastante olvidado. Hubo momentos, encuentros, risas con el padre, paseos con él, parece ser que se recuperaba también de alguna forma algo del padre, ¿no? De alguna forma que había quedado inicialmente pues tan desgarrado y tan perdido, ¿no? Después de esto, el análisis prosiguió aproximadamente 2, 3, fueron 2 años y medio más después que esto. Afortunadamente él pudo recuperar su actividad laboral, volvió, pero es verdad, alguna vez contactó conmigo luego que en los momentos de... Y él recuperó también una, vamos a decir, una actividad sexual, lo que genital, podríamos decir, un camino, un recorrido de la pulsión más vinculado al deseo, ¿no? Al amor, pero en los momentos siempre él dice que cuando la situación es tensa, cuando hay algo de la angustia, es como, él dice que es como si viviese, muy inteligente, me decía, como si viviese un motor híbrido, su sexualidad, como el funcionamiento del coche híbrido, que a veces funciona en un registro y a veces funciona en otro, a veces funciona en este registro como más perverso polimorfo, más de esta cuestión bueno, de todo lo que os he estado comentando, y sin embargo hay otro registro, ¿no? Como si funcionasen, ¿no? De una manera para él mucho más placentera, mucho más equilibrada, mucho más amorosa, pero que desde luego no es el desbordamiento que en un momento dado pues Miguel tuvo. Y bueno, y hasta aquí lo dejo y así podamos comentar con vosotros. Muchas gracias. Y había visto que Belén había levantado la mano, no sé si fue por error o querías comentar algo. Sí, sí, quería comentar algo. Sí, bueno, excelente presentación, Alfonso. Me ha encantado el caso porque es un caso de estos que te lleva por muchísimas vertientes. Me gustaría retomar la pregunta que Silvia Saskin ha dejado en el chat del grupo porque tenía que marcharse, porque también le estaba yo dando vueltas a lo mismo. Ese desvalimiento tan infantil bueno, he podido comprender, claro, que se apoyaba en esa especie de perversidad sexual o incluso supongo que alguna vez en alguna salida narcisista, ¿no? Porque ¿dónde se va a apoyar alguien con ese desvalimiento tan infantil? Eh, no puedo, o sea, no me puedo creer realmente que se haya podido suturar todo eso. Eh, y por eso recojo la pregunta de Silvia, o sea, ¿cómo puede dejar el análisis? O sea, ella pregunta que quién eras tú para él en el análisis, o sea, qué representabas tú en el análisis. Y mi pregunta, retomando la de Silvia, sería, en el fondo, de verdad puede vivir sin análisis? Es decir, creo que el análisis debería ser algo suturante de por vida. Bueno, no sé. Contesto. Sí. Bueno, a ver, la situación, el análisis termina en un momento, también él cambia de localidad, va al extranjero a vivir. Estoy de acuerdo, Belén. O sea, hay una cuestión, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? en estos casos. Yo creo que la falta inicial constitutiva en el desamparo y desvalimiento original es muy grande. O sea, digamos, esa brecha creo que permanece. Pero es verdad también que, digamos, hay algo que el agujero, ¿no? de ese vacío se pudo no como rearmar levemente. Pero hay una zona débil, desde luego. Hay una zona que él mismo lo reconoce. Yo creo que vamos, Miguel lo sabe. Ahora ya tenemos mecanismos digamos, a través de la pantalla que hace, a lo mejor 15 años no trabajamos de esa manera, que él puede o podría retomarlo. Yo
de lo que sé, sí que ha habido momentos en que ha recurrido, igual que alguien puede recurrir a las pastillas, ha podido recurrir a estos mecanismos, digamos, vamos, en fin, de compensación de la angustia, de salida, pero no era lo de antes. O sea, la diferencia es que no era el desborde, o sea, el desborde absoluto que producía alguien que estaba 12, 14 horas en la casa inundado, metido en un mundo absolutamente ficticio. O sea, digamos, hay una baliza, algo que se ha podido rearmar desde dentro. Yo la pregunta siempre que me hago es si eso, cuál es el nivel de constancia que puede tener. Desde luego es una estructura vulnerable, ciertamente, pero no derrumbada o arrollada. Porque pensemos que es que él, desde el inicio de su vida, ha estado siempre viviendo en el límite entre la vida y la muerte. O sea, desde el niño podía ser quedado bloqueado, ¿no? Así, porque el padre le saca del colegio y luego vuelve porque se encuentra una maestra que le acoge, que es más cariñosa. Siempre va encontrando mecanismos, ¿no? Se encontró el analista, que fui yo, se va encontrando mecanismos para ir sobreviviendo, digamos. Graciela tenía una Sí. pregunta. Te tienes que habilitar el micrófono. Antes de empezar, dijiste, Alfonso, que cómo trabajabas antes, en el sentido, ¿cómo trabajarías ahora? En mi modo de ver, esta criatura, Sí. parece como una criatura, tiene un diagnóstico de perversión, A ver, en el sentido de, en grado, porque hay grados de perversión, hay grados, y él solamente la perversión le sirve para paliar la angustia, sí, ¿no? Y correcto. ahí se identifica con la madre, Sí, 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 ¿no? sin duda. Porque Sin dijiste duda. que se viste con las Sí, medias de la madre, es como sí, sí, recuperar la madre que le faltaba cuando él decía, ¿dónde está mi madre? ¿No? totalmente, ¿Sí? exacto. En ese sentido, logra, es un mecanismo, él lo Sí, describe bien, sí, pero al mismo tiempo lo angustia muchísimo y se siente culpable. Entonces es totalmente, una repetición. ¿En qué sí. sentido? Creo que coincido con lo que preguntaba Belén. Claro, él se va a vivir a otro lado. Tú, cuando dices que trabajarías de otro modo, ahora le propondrías que siguiera las sesiones por, por Zoom o por Skype. Sí, 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 ¿Eh? sí. Yo creo que quería comentar eso. Precisamente yo creo que esa opción que hace pues, 15 años empieza el tratamiento, ya te digo, o sea, efectivamente ahora tenemos estos recursos que creo Mm, que podrían, mm. precisamente además, cuando era alguien que utilizaba este mecanismo, ¿no? De una otra manera dentro de ahí, habría sido absolutamente muy, muy interesante para haber probablemente podido en ese tiempo continuar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Graciela. Efectivamente, es un dinamismo, algo de lo perverso que viene efectivamente, bueno, a posibilitarle ahí una disminución de ese dintel, de esa carga, ¿no? de una angustia horrorosa, o sea, una angustia realmente eh, muy, muy terrible, ¿no? Muy terrible. Siempre también me planteé, ¿no? Cuando decía también trabajar de otro modo, o sea, a lo mejor hubiera en estos tiempos anticipado la intervención esta de lo del look, ¿no? Es decir, estuvimos bastante tiempo ahí con una acción, una actitud bastante interpretativa, ¿no? Sobre la cuestión de esas fantasías de tipo perverso, que tampoco que esté mal, pero bueno, yo creo que él necesitaba ahí un punto de anclaje, ¿no? Pero es Que que en sería realidad luego. no eran solo fantasías, eran pasajes al acto. Él, Y bueno, sí, claro, porque las pasaba, pero en ese sentido, no con. es un fantasma perverso, No, no, necesitaba la no, escena perversa. sí, la escenifica a través del internet, o sea, Sí, pero él del se chat. disfrazaba y se Bueno, masturbaba. Es decir, hubo, efectivamente, eso fue
en la adolescencia hubo un acto, una acción y también es acto, puesto que no era solamente fantasía, sino que lo realizaba dentro de ese cibersexo donde le facilitaba además el desarrollo de esos cambios de identidad sexual, claro. Claro. Claro, sí, sí. Ahora la Sin duda. pregunta de por qué lugar ocupabas para él, a mí me parece que uno durante el tratamiento va ocupando distintos lugares en la transferencia, aunque es verdad como que, por ejemplo, Pomier en el libro Transferencia de Estructuras Clínicas, que trata de la transferencia en la perversión, dice que es necesario intentar hacer la función paterna Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. para que hubiera de algún modo algo que Sí, permitiera la sublimación que, claro. que él encuentra al volver al trabajo, ¿cierto? Porque hace una tarea más bien interesante. Y es más, había que hacer una desidentificación porque él había hecho una identificación profunda al padre que no vuelve al trabajo. Entonces, Claro. ahí sí que empezamos en un momento dado, es la otra parte, ¿no? Lo de la vuelta al trabajo, pues empezó a poder contactar allí, ocupar el lugar, investigar y sobre todo que resurgiera el deseo, porque era un hombre además una pena, muy preparado, que no se quedase ahí, ¿no? Claro. Tirado, ¿no? Y efectivamente ahí sí que, bueno, pues yo creo que ahí sí que ocupé en ese momento, hubo una parte de maternaje en el Sí, análisis, digamos, y luego la otra parte ya donde, bueno, sí. ya estando el más recuperado, pues ya aparecía el analista padre y dice, bueno, pues hombre, ya llamar a la empresa, en fin, hay que volver, hay que producir, en fin, no va a estar ahí un hombre tan joven, ¿no? Ahí ¿Y viviendo. siguió en Claro. contacto bastante tiempo contigo? Estuvo, ya os digo, o sea, esto que os he contado, después de esto que terminé, fueron como 2 años y medio más de trabajo, hasta que él vuelve o sea, hasta que él volvió a poder, volvió antes, porque tuvo una serie, llegó hasta los límites de lo que eran las bajas laborales y hubo un momento en que o se iba Claro, claro. de allí y se identificaba masivamente al padre, que hubo un momento en que él se planteó decir, bueno, ¿y por qué no? Y yo ahí sí que, pero hombre, con todo lo que has estudiado, Miguel, tal, o sea, un poco empujarle al mundo, a la vida, al trabajo, claro, sin duda. Sí, A mí estaba, parecía como Lucía. que la mujer era un poco como cómplice o se hacía la tonta. A ver, yo supongo que No hablaba era mucho de ella, ¿no? No. poco, la verdad es que ha hablado poco, ¿no? Durante su análisis, a veces aparecía como una figura pues un poco de apoyo, pero sí, es verdad, no fue precisamente lo que más centró el proceso de su análisis, sin duda. Sí, Sí, ahora sí. Lucía levantó Sí, la mano. no, yo con esto que comentaban recién me preguntaba si por el tema de pensar un poco la hipótesis diagnóstica o de estructura, ¿no? En relación a esto que comentaba Graciela, si es más bien una estructura perversa, ¿no? O una estructura psicótica con rasgos perversos, no sé, es algo que me preguntaba también mientras explicabas, Alfonso, Buena el pregunta. caso. Y también esto de que un poco el movimiento, tu acto, tu intervención, cuando le propones lo del lunes, Sí, evidentemente produjo un viraje impresionante para él, ¿no? sí, Me hizo acordar un poco lo que dijiste que le pasó también con esta situación tan traumática escolar, sí, cuando él cambia de escuela y esta maestra, sí, sea lo que sea que hizo, que sí, lo pudo acoger, al punto de que él al igual, realmente su progresión en los estudios quizás hubiera sido otra si no se hubiese encontrado con esta figura, ¿no? Lo mismo que pasó con el encuentro contigo. claro. Este hombre hubiese tenido muchísimo riesgo de suicidio, Sí. ¿no? Yo la realidad me lo pregunté desde un inicio, porque además ahí hay un tema porque él llegó un poquito de tiempo después del
del primer informe del psiquiatra de guardia, que decía que había unos desarrollos ahí paranoides, no sé qué, o sea, que parece que había tenido ahí. Yo siempre me planteaba la cuestión de una posible estructura de base más bien psicótica, una línea más maníaco-depresiva, pero efectivamente, y con Perdón, todo esto Alfonso, por no. este monto de angustia tan tremendo, ¿no? De este hombre. Claro, es que era una angustia desbordante, o sea, una angustia de fragmentación, o sea, él llega y bueno, estaba ahí encogido, era una situación realmente muy, parece como, y además lo decía, que parece que se fuese a volver loco. Yo pensaba a veces en Schreber, ¿no? Es decir, se le da un brote, lo cual también, bueno, fue un riesgo ahí lo del diván que él pide, porque quería hablar de esa sexualidad. Pero sí, es verdad que a mí lo que me hacía sentir era, bueno, ¿qué hubiera pasado si, porque claro, el padre saca del colegio si no se encuentra la maestra? O sea, parece que alguien aparece y de repente él sale adelante, aparece el analista, aparece situaciones no en lo real que le facilitan. Y luego todo porque el riesgo de suicidio es muy grande, ¿no? O sea, yo pienso que no se suicidó porque surgió todo este dinamismo perverso que hay ahí, no reflejado, si no soporta, no tolera esa situación, ¿no? de angustia, de impotencia, en fin, de desborde, de fragmentación, ¿no? que él tenía. Sí, sí. Sí, la maestra efectivamente ahí fue un... bueno, yo también pensaba, claro, digo, en un momento dado, bueno, él tuvo una situación, es verdad. Una vez estuve yo una semana malo porque a veces tengo cólicos nefríticos, tuve un cólico nefrítico malo y bueno, aquello fue vivido por él muy, muy terrible también, claro. O sea, por tanto me recuperé, pero también yo pensaba, digo, este hombre, o sea, genera vínculos también muy, muy potentes, ¿no? Y también lo que comentaba Belén, pues también darle la oportunidad de que pueda, pienso, integrar algo dentro de su psiquismo para poder ir tirando por la vida, ¿no? Uh-huh. Y el desencadenante había sido con una mujer autoritaria. El desencadenante laboral fue una cuestión que tuvo que ver con un cambio y es curioso porque el cambio que él vivía como, pero no era tan, vamos, yo cuando no me parecía porque era un laboratorio importante, ¿no? Además, y le colocaban en un puesto muy, muy bueno, pero él en fin, no quería ocupar ese lugar, se sentía ahí impotente para realizarlo. Y luego la jefa, que decía que era como una mujer fálica tal vez, ¿no? Muy, sí, tuvo ahí miedo, fue ese el desencadenante, sí, de todo este brote, por lo menos, sí. Claro, es como decía Belén, ¿no? Él tendría que haber estado siempre diciendo, bueno, nosotros también, 20 años, 15, ¿no? Claro. Pero es una persona que le hubiera hecho muy bien seguir el análisis. Sí, es cierto que si hubiera sido, por eso digo, ahora habríamos tenido, desde Porque a luego. lo mejor después vivió medicado con ansiolíticos, no se sabe. Cuando reinicia o sea, sí que estuvimos un tiempo de continuidad, porque hasta que él lo reinicia y pasan unos meses hasta que le trasladan al extranjero, continuamos. En aquel momento tomaba una mínima cantidad si era un orfidaba, un miligramo de lorazepam para dormir, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, es decir, probablemente hoy habríamos tenido estas posibilidades y Claro. habría sido muy, muy, muy valioso, o sea, sin duda. Es llamativo también que con estos niveles y este tipo de sintomatología tan grave y aguda, este hombre por muchos momentos sostiene, según entendí, un trabajo en el que se necesita una formación, que además él era muy joven cuando Sí, consultó y ya tenía un cargo y no en cualquier trabajo, además, que tiene que ver con la salud. O sea, esto es una cosa sí. que me llama la atención.
realmente. Sí. Bueno, hubo ahí, claro, él también hay una cuestión sobre las defensas también. Era un hombre muy preparado, había hecho una carrera ahí como biólogo importante. A raíz de todo esto claro, de la enfermedad del padre, su padre muere también precozmente, él generó también, yo creo, un proceso de tratar en fin, dentro de sus estudios, ser el mejor, ocupar dentro de lo que era el doctorado que hizo en biología también un lugar importante y bueno, eso también le estuvo ahí en un momento dado, bueno, sosteniendo de alguna forma hasta que se produjo vamos, estallido, ¿no? En un momento Bueno, dado. son todas especulaciones, ¿no? Pero digamos que por lo que dice Lucía, eh, daría más la idea del diagnóstico de psicosis, Mm. porque, por ejemplo, los grandes matemáticos que se han brotado, pero después como a los 30, a los 40 años, según qué estuvieran investigando, no necesariamente tiene que verse la psicosis antes. Hay psicosis que desencadenan ya en la edad adulta. Y Eh, Sí, este cambio para él fue un desencadenante grande. Claudia tiene levantada la mano. sí. Bueno, en principio, Alfonso, buenísimo, me encantó el recorrido que haces y cómo tomaste el caso. Me parece que nos ha puesto a dialogar respecto del diagnóstico, ¿no? Que es un tema tan importante para nosotros porque es lo que nos permite orientar los pasos. Y me quedaba pensando con respecto como decía Graciela recién, al supuesto de que se tratara de una perversión, si podemos ubicarlo dentro del campo del fetichismo. ¿No? Porque también es esto que tomaba la Graciela de los grados, ¿no? O digamos, o los puntos en donde, digamos, la castración no opera, ¿no? O sea, donde ahí algo pasa con el mecanismo y que Sí, con esto del vestirse o con esto sí, del sexo virtual, que por ahí es un punto, ¿no? En donde algo funciona al modo del fetichismo. Si sí, sí. estamos entre psicosis y perversión, ¿no? Pensaba porque me ha pasado por ahí en algunos casos en donde aparece alguna cosa que no es, como decíamos, un fantasma perverso, sino que es algo del orden de la perversión, pero el fetichista puede funcionar muy bien en diferentes ámbitos de su vida, pero requiere el elemento, ¿no? Me hacía acordar como la insoportable levedad del ser, ¿no? Que era el sombrero que movía, o sea, que estaba ahí posibilitando un modo de goce que era necesario al mismo modo de, como vos decías, Alfonso, que era a través de estos actos de él, perversos, podríamos decir, que podía hacer algo con la angustia, que podía alivianar y sobrellevar esa angustia, ¿no? Me quedé Sí, sí. pensando en eso. Sí, él, de hecho, hay esa escena de un fetichismo travestista, puesto que él no solo usa el fetiche en la masturbación, sino que llega a ponerse esas medias de la madre. Y es cierto, es decir, eso estaba en él. Lo que pasa es que lo llevaba como diría, con una sufriéndolo a la vez, ¿no? O sea, decir, porque esto existía, le sostenía, lo veía muy disociadamente, ¿no? O sea, eso sucedió también estando, digamos, en su trabajo en el laboratorio, en momentos de tensión, haber recurrido a este fetichismo travestista, pero bueno, no llegaba a desencadenarse nada, es decir, calmaba en un momento dado la angustia, había un goce absolutamente perverso y ahí pareciera efectivamente que hubiera sido, si en ese momento acude, pues una estructura de tipo no perverso con esa situación de goce y yo diría igual, entre psicosis y perversión nos movemos, sin duda, sí, sí. Mariana, ¿levantaste la mano? Sí, sí, también escuchando, bueno,
el caso interesantísimo que ha presentado Alfonso y también las intervenciones de los colegas, me quedé pensando en algo que se repite también en este sujeto, que es esto de la caída, eso que ha dicho varias veces, que imaginaba o que temía caerse, ¿no? Caerse, no poder sostener el nombre del padre, en definitiva, al principio en el trabajo, ¿no? Que él no puede sostener ese cargo de responsabilidad Sí, y también es, digamos, en su discurso aparece feminizado ante esta mujer, esta jefa fálica. sí, eh, También en el sueño del ascensor, en donde él duda entre caerse, desvanecerse por debajo o subir, pero a costa de aferrarse también a sí, este cable brillante que también podríamos verlo como una figura fálica, ¿no? Porque un cable que está tenso en sí, vertical, bueno. Y también me quedé pensando en esto de cómo aparecen todos estos significantes también de la detumescencia, de la caída, de la feminización, justamente cuando él pasa a diván, que es también sí, un lugar en el que le da la espalda al analista, en donde también sí. podríamos decir que se coloca en un lugar de vulnerabilidad o de feminización. Sí, sí, fue muy feminizado además desde niña en aquel colegio, porque una de las cuestiones era ante la angustia tan grande que tuvo, lloraba y le decían que era en aquella época, Mariquita. ¿no? Mariquita, niña, en fin, todos los significantes Sí. iban por ese camino, ¿no? Y sí, es cierto, lo de la vulnerabilidad y la caída siempre estaba ahí, ese lado como, la verdad que el lado muy femenino, ¿no? Sin ser una cuestión que pudiéramos decir exactamente homosexual en las entradas que tenía, porque él las relata, o sea, las tengo luego, porque él hizo un relato importante de cómo eran esas entradas en Internet, cómo asumía el rol, digamos, a través de lo que se llamaban un nick, un seudónimo, ¿no? De mujer, entraba ahí, ¿no? Y conversaba, o sea, pero sí, está lo femenino efectivamente ahí muy marcado y claro, costó mucho para... lo que he dicho del nombre es muy interesante porque uno de los momentos en que él vuelve precisamente al trabajo, lo que le dio alegría es que hubo una cuestión, un trabajo que él había escrito en su tiempo, ¿no? Donde había estado investigando esto de las infecciones en los hospitales, de las cuestiones de los antibióticos, entonces se publicó un artículo bastante importante. Entonces él vino, me trajo el artículo porque, mire, dice, es que figura mi nombre, ¿no? Entonces yo ahí tiré de ahí, pues para animar, pues entonces así ya, esto es importante para volver a la actividad, ¿no? En un momento dado laboral al tema del trabajo. Porque es verdad que hubo un momento en que hubo un desfallecimiento muy fuerte en él, donde lo que llegó a querer era, no sé, esto que llaman una pensión, o sea, que le pensionara el estado de vivir protegido. Me parecía que era, no sé, que era una situación que había que trabajar, en fin, que se podía encontrar otra salida y creo que él, bueno, pues al final tomó esa, pero es cierto que, claro, cuando me comentó eso de que se iba a otro lugar, a otro país, sí que me generaba un nivel Y de él ahí no tuvo inquietud. miedo, no tenía miedo de irse a otro lado. En ese momento no, porque sucedió que, o sea, al irse a otro lado desaparecía la situación desencadenante, ¿no? Mm, Que había mm, habido con esta señora, con todo eso. Entonces iba a otro lugar mm, y él mm, asumía mm, en mm, ese otro lugar, se suponía tareas más afines a él. Y mm, entonces, mm, sorprendente, también a mí me sorprendió, o sea, dijo, bueno, era también un poco, salía de la situación de aquí
y iniciaba, que fue también coincidente con este sueño que os comentaba del lago y todo esto, como un nuevo inicio, pero es verdad que yo sí quedaba preocupado, ¿no? Por el hecho de, claro, de que podía en un momento de repetirse una, quién sabe, en los trabajos en la vida pasan mil cosas y otra de volver a reproducirse. O sea, estaba un poquito como tierno la cosa, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, él también logró un paso fundamental que es, él había tenido como uno de sus, digamos, eh, ideas delirantes, esta paranoia de pensar que había salido publicado en las noticias él haciendo algo mal en el trabajo, ¿no? No pudiendo sostener, digamos, su lugar en el laboratorio y al final lo que ocurre es que es publicado en un artículo, pero por hacer algo bien. Por hacer algo bien, sí. Sí, porque es probable, bueno, esa historia quedó ahí un poco también, ¿no? Por lo de la foto, ¿no? Que podría haber hecho. Supongo que estos laboratorios, pues, quién sabe, ¿no? En un momento, presiones, etcétera, a lo mejor hubo algo. Nunca me llegó a clarificar de dónde venía esa imagen en el periódico, como, en fin, como algo muy terrible. Pero es verdad, no estoy totalmente de acuerdo, Mariano, o sea, pero luego efectivamente sale como, bueno, un buen trabajo, algo bien hecho, ¿no? De ahí tiramos también para poderse reinscribir al mundo, ¿no? De fuera de Internet. Y yo no tengo muy claro que le hubiera hecho bien hacer un análisis o continuar por internet, porque creo que en este caso funcionaba especialmente la presencia física, Sí. que justamente era la diferencia que marcaba frente a las fantasías masturbatorias, frente a los descaimientos, frente a todo eso, incluso cuando tú le dices, pues ven aquí los lunes a las 10 de la mañana, si es lo que, ¿no? Claro, uno piensa Es que cierto que la que fue presencia quemada, era pero no importante sabemos recordar también. dónde estaba, a dónde se fue a Estados Claro. Unidos, encontró una analista en Estados Unidos, no se sabe. No te dio tiempo, por ejemplo, tampoco de ver, pensando lo que dijo Claudia, que era interesante también, que, que decía, porque tú comparaste con Schreber, pero Schreber analizaba a sí mismo todo lo que hacía para ser la mujer de Dios. Ya, Ahí eso pues. estaba, digamos, su travestismo tenía el sentido de cumplir el Sí. fin de ser la mujer de Dios. Me parece que en el sentido de que no decía que, sino que eran las escenas para calmar la angustia, tiene mucho más el sentido de una escena, un pasaje al acto perverso. El No perverso sé si angustia y se no le va dijo, la angustia en el acto. Y después le viene la culpa, pero pero el acto le Alfonso, no calma sé la Afortunadamente. si, angustia. si habías comentado que tenía que ver con salvar a la madre. Sí, él de alguna manera lo que siempre andaba no era con la cuestión de la posible pérdida de la, eh, digamos, de la madre, que él tenía que recuperarse porque la madre no muriera, no hubiera un daño sobre ella. Con lo que dice Graciela, pues es verdad. Yo cuando decía lo de, pues decía que no es la situación probablemente a la cuestión del diagnóstico, ¿no? De Schreber era, es decir, él decía que había un momento en que él sentía que se podía volver loco, pero no era así, no había un fin para ser fecundado por los rayos No, divinos, no. sino que simplemente utilizaba el mecanismo y luego sobre todo una cuestión, que había una culpa de un super yo que se abatía luego de una manera muy drástica, ¿no? Sobre él, o sea, le hacía también ahí un daño de culpa, se sentía, hasta que pudo además hablar de esto, tardó, porque Claro, claro. esto fue, o sea, muchísimo tiempo a poder desarrollar todo este contenido. Bien, nos estamos acercando a la hora, A la hora. a la hora señalada. Bueno, ante todo agradecerte, Alfonso, esta presentación y bueno, queda grabada y la subiremos a internet. Aquí ya abrí las fechas para el curso próximo.
Nos vamos a ver el 30 de septiembre, presenta Marcelo. El 28 de octubre, Laura Gómez. El 25 de noviembre, Rosa Navarro. El 18 de diciembre, que es miércoles, Alejandra Quintas. El 27 de enero, Carmen Ferrer. El 24 de febrero, Lucía Pose. El 24 de marzo, Claudia Luján. El 28 de abril, Graciela Baravalle. El 26 de mayo, Mariana Leibner. Y el 30 de junio, Belén Rico. Esto lo vamos a subir a la web. Lo que pasa es que lo Muy bien, recibimos hoy. muy bien. Bueno, si no nos vemos, seguramente que con muchos de ustedes nos vamos a ver en otras instancias de aquí antes de que empiecen las vacaciones. Si Antes de las alguno vacaciones. no nos vemos Bueno, antes de las vacaciones, buenas vacaciones bueno, y nos vamos a veremos. descansar. Gracias, Alfonso. Muy Vale. interesante. Una cosita antes. Queda mucho, Sí, mucho para Lucía. que no puede. Bueno, Sí. Lucía, di. Con esto que hablamos los diferentes compañeros que van a ir presentando, yo, por ejemplo, en mi caso, repetiría este curso. Entonces, si hay alguien que presentó y que no llegó a escribir el mail, por favor decirlo, porque así también podemos escuchar a más ¿cómo más repetirías? colegas. ¿No repites? ¿Sí No, repites? no, es que ya Por presentó eso digo ella. que como yo repito, que Vale, vale. cedo mi lugar a alguien, por ejemplo, que ya haya Ah, presentado, vale, que vale. estaría bien Bueno, también escuchar a otros Silvia compañeros. Saskin quería. Silvia Saskin, pero pregúntale a ella. Y si hay alguien más de los que están aquí presentes, lo mismo, escribir un mail y lo tenemos en cuenta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía. Yo es por haber ocupado el espacio cuando lo escribió Marcelo, pero si hay Exacto. personas que no han hecho ninguna exposición, creo que sería interesante poder ir conociendo al resto de las personas, su manera de trabajar, su manera de exponer los casos. Yo también lo cedería, en caso de que hubiera personas que no han hablado, Sí, sin ningún yo, problema. Yo yo también. creo que sería interesante. Mónica, por ejemplo, preguntó al inicio, y no sé, Pues por seguramente hay mí, más. a mí me decís un día, oye, que te he permutado por Mónica o te he permutado por no sé qué, y yo encantada de la vida, ¿eh? Sí, Dejo ahí. lo comentaremos en la junta Vale. también, así cuando se reciba el mail se tenga en cuenta eso. Escriban Bien. quienes están interesados. Y no se olviden que el 29 de noviembre y el 30 de noviembre vamos a hacer el primer coloquio de discurso psicoanalítico. ¿Es Que bueno, coloquio para o es nosotros es muy congreso? importante. ¿Congreso o Coloquio, dije. coloquio? Coloquio. Tenemos que estar todos presentes. Sí, Para nosotros es muy importante porque es la primera actividad Sí, así porque más. además vamos a pagar una sala, ¿eh? Ahí no empecemos con el Zoom. Ya está pagada. Cuenten conmigo, yo voy presente, ¿eh? Bueno, Claudia, Eso, no Claudia. Si falta. Claudia puede, que también, viene de yo también lejos, voy. podemos todos. Yo también voy. Bueno, Bueno, felices vacaciones a Buenas nos todos. vemos. vacaciones. Besos. Un abrazo. Gracias, felices Hasta luego. vacaciones. Buenas Chao. vacaciones. Adiós. Gracias.